Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas. Me alegra mucho de que seas el primer entrevistado en nuestro pequeño proyecto del Taxímetro, canal para ver un poco las cuestiones de política más actual y, por supuesto, con partes de la historia viva de España, como eres tú. En primer lugar, viendo el gran bagaje que tú tienes de entrevistas a lo largo de muchos años, nos gustaría preguntarte acerca de una faceta que no te suelen preguntar mucho en las entrevistas, que es el Alejandro de cuando era pequeño. ¿Cuándo nació Alejandro? ¿Dónde vivía? ¿Cómo era tu vida antes de tener contacto con el derecho o con tus propias inquietudes políticas? ¿Cómo era? Pues mira, yo nací en el año 1947, me acerco peligrosamente ya a los 70, en Madrid, aunque a mí me hubiera gustado nacer en Córdoba, aunque no lo sabía cuando tenía unos meses, ¿no? Ni unos años, ¿no? Pero mi padre era burgalés, mi madre cordobesa, y mi padre, como militar, le destinaron a Madrid pues unos pocos meses antes de que yo naciese. Mi hermana mayor nació en Córdoba y yo tenía que haber nacido en Córdoba, pero he tenido que venir ya de mayor a Córdoba porque este es el lugar que mi corazón decidió que era pues, para muchos años, ¿no? Veremos a ver cuántos son. Y me moví siempre en Madrid, jugando en las calles, a fútbol, siempre he sido un futbolero exagerado. Y La Rioja. En La Rioja tenemos una casa familiar del siglo XVII. Vamos todos los veranos. He pasado más de 50 veranos allí pateándome los montes, la Sierra de la Demanda, los picos de Ubión, en fin. Y ese ha sido mis orígenes, ¿no? Madrid, antes de aquello que se decía Madrid me mata, ¿no? Cuando Madrid era una ciudad bastante insoportable. Córdoba en el corazón siempre, hasta que llegué a conseguir que estuviese en mi vida, no solo en mi corazón. Y luego La Rioja, ¿no? Y luego el estudio con los jesuitas en Madrid, haciendo las cosas normales de mi edad. Y eso es un poco mis orígenes. Uh-huh. Y Alejandro, ¿cómo entraste en contacto con el mundo del derecho? ¿Qué es lo que te impulsó realmente a formar parte de un universo que realmente para muchos españoles sigue siendo un completo desconocido? Fíjate que en las 50 universidades españolas, en todas hay facultad de Derecho, ¿no? Que es la carrera, probablemente sea la carrera con más alumnos que hay en España, pero en fin, eso. Pues mira, cuando acabé el bachillerato, estuve un año y medio trabajando con los jesuitas, me hice novicio de la Compañía de Jesús, que es como seminarista. Ajá. Salí rápidamente en un año, y como ya iba descabalgado en relación con la gente de mi generación, pensé que lo mejor era trabajar en Derecho y Económicas, en el Business Administration, que funciona en Madrid desde entonces, en los años, estoy hablando del año 65, 66. Y estuve haciendo la carrera doble de Derecho y Económicas, en la que ahora llevo dando clases pues un montón de años, en Madrid, en ICADE, Instituto Católico de Administración y Dirección de Empresas. Y ahí fue cuando me encontré con el derecho, ¿no? ¿Fue por aquel entonces, Alejandro, cuando empezaste a frecuentar o a ver un poco el Partido Comunista? ¿Entraste en la clandestinidad o fue posterior? Hay dos momentos a lo largo del final de los años 60 y primero de los 70 en donde yo me vinculo al PC. Momentos distintos, ¿no? De camino hacia eso, ¿no? En ICADE en Madrid, la única referencia política que tuve fue con el PSP de Tierno Galván, Partido Socialista Popular, en donde de alguna forma estuve algún tiempo como simpatizante, cercano. Yo siempre he tenido una sensibilidad muy grande para percibir lo que son las cosas de la pobreza y de la riqueza en este mundo, ¿no? Porque desde el año 62 o así he trabajado en barrios periféricos de Madrid, en barrios de chabolas, con gitanos, y todo eso a mí me ha creado una sensibilidad, me ha desarrollado mi sensibilidad, que por nacimiento es grande, ¿no? Entonces empecé con mis relaciones con los socialistas populares, que luego se integraron en el PSOE. ¿Y cómo fue? Pues a partir de un despacho profesional que montamos entre varios amigos, fue como me puse en contacto con el PC. Mi trabajo en los años ya a primeros de los 70 fue a través del barrio de Vallecas, en Madrid, donde tuve despacho abierto varios años, en una casa baja también, que en una chabola, y allí resulta que en ese compromiso con las clases trabajadoras y el movimiento ciudadano, pues estaban o partidos de extrema izquierda o el Partido Comunista de España, ¿no? Y fue cuando
empecé a estar en contacto con el PC desde el año 73, una cosa así, ¿no? En el 74 entro en el despacho de Atocha, entre un grupo de amigos que teníamos un despacho abierto en Vallecas y en el barrio de Hortaleza, en Canillas, y en Las Ventas, en barrios obreros prácticamente, y ya entramos en el despacho de Atocha porque era una base organizada mucho mayor que la nuestra para trabajar por los trabajadores, ¿no? Para desenvolver nuestro trabajo en ese ambiente. Y fue cuando ya, desde septiembre del 74, entro en el Partido Comunista de España. Voy a preguntarte acerca de una cuestión que a lo largo de tu entrevista te han preguntado muchísimo. De hecho, hubo una en concreto que me gustó mucho, que no es ni siquiera una entrevista, que fue cuando, estando José Luis Rodríguez Zapatero de presidente, os invitaron a la Moncloa por primera vez, un discurso muy, muy significativo el tuyo, mencionando precisamente eso, esa primera invitación, ese primer momento en el que se reconoce la memoria de los abogados de Atocha. Como hay mucho material ya en Internet y en las televisiones acerca de este momento, esta situación que tú viviste de puro miedo, de puro terror, nos gustaría más bien, antes que en vez de que nos hablases de cómo fue el suceso, sino dentro de esta trayectoria tuya, de esta sensibilidad, de esta forma de entender cómo se organizaba el mundo, ¿qué fue realmente lo que a ti te cambió después de los atentados de Atocha? ¿Te potenció esa forma de entender la vida en torno a la sensibilidad por la pobreza y la riqueza? ¿Te dio miedo realmente el desarrollar tu trabajo? Porque al final fueron la alianza de la AAA fue los que perpetraron estos atentados. ¿Cómo fue realmente? Empezando por donde terminas, no está claro que la AAA, Alianza Apostólica Anticomunista, fuese, ¿no? Los asesinos, que ya se les puede considerar convictos y confesos del asesinato, era gente vinculada a Fuerza Nueva y a la joven Guardia de Franco, ¿no? Otra cosa es que la AAA sea un mecanismo de la extrema derecha para funcionar según en qué situaciones y en qué. Entonces, en ese sentido, las cosas son distintas, ¿no? Tienes razón en lo que dices del miedo y de la inseguridad, ¿no? Porque la verdad es que el atentado de Atocha, que fue una casualidad que yo quedase con vida, como fue una casualidad que quedásemos con vida 4, porque los 4 teníamos una situación absolutamente azarosa. Fue el azar el que dominó el hecho de que murieran 5 y sobreviviésemos 4. A mí nunca me gusta hablar de superviviente, sino de sobreviviente, ¿no? Porque no somos superiores a nadie y porque nosotros estábamos haciendo nuestro trabajo y nos pescaron como podían haber sido a muchos cientos de personas que teníamos el mismo compromiso en Madrid y en otras capitales españolas, Córdoba, La Coruña, Valladolid o Sevilla, ¿no? Pero a mí no me movió en nada mi compromiso con los trabajadores y mi compromiso con la sensibilidad, que tiene que llegar a muchas más cosas, ¿no? Quiero destacar 2 que hoy forman parte de mis planteamientos más claros: la sensibilidad por el medio ambiente y la sensibilidad por la igualdad de género, ¿no? Me parece que son claves en el desenvolvimiento de esta democracia de mínimos que tenemos, ¿no? Pero la verdad es que yo pasé muchísimo miedo. Yo cada vez que paseaba por Madrid inmediatamente después del atentado, aunque tardé varias semanas en salir del hospital, porque yo tuve la suerte de no tener lesiones graves, cada vez que oía unos pasos a mi espalda yo me cagaba de miedo. Claro. Tenía la sensación que venían a por mí. Date cuenta de que nuestros abogados nos dijeron que los asesinos de Atocha, cuando se fueron del despacho, comentaron entre ellos, esto les ha llegado porque han interrogado a los asesinos, claro, decían que alguien se movía de entre nosotros y que pensaron en volver a rematarnos. Ya nos remataron, porque de hecho el atentado tiene 2 momentos: uno tiro a todos y otro cuando estábamos en el suelo nos remataron, ¿no? Entonces, claro, toda aquella tensión te creaba una sensación de miedo terrible, de pánico, ¿no? Que es la palabra italiana, que es más clara todavía, que se llama paura, ¿no? Es un miedo inexplicable. En este caso es explicable porque viene detrás de lo que viene, pero es difícil de asumir, ¿no? Y luego es la inseguridad, ¿no? Yo he sido una persona insegura siempre, probablemente por tener una sensibilidad grande, pues me he sentido inseguro en la toma de decisiones que se hacen más. Se tiene que hacer siempre con el corazón y con la cabeza, pero se hacen más con la cabeza, sobre todo las que se refieren al trabajo y todas estas cosas. Tuve más inseguridad todavía, ¿no? Porque no sabía qué hacer con mi vida, ¿no? Para mí
sensación más fuerte después de Atocha es la pérdida de identidad personal. No sabía quién era, ¿no? Rompí mi matrimonio, rompí mi vida, estaba casado entonces, rompí mi vida habitual. Y luego acabé yéndome al campo, ¿no? A trabajar en el campo de agricultor, de campesino y de barman. Tuve un bar hasta los años 80, así que volví a la universidad, pero no sabía. Eso fue lo más duro del encuentro con Atocha, ¿no? Luego ya han cambiado las cosas y ahora ya, como sabes, como soy el único sobreviviente ya, porque mis compañeros han muerto, los 3 que sobrevivieron a la matanza, esa inseguridad es más grande todavía, ¿no? Porque contrastar nuestros recuerdos de una cosa tan terrible, tan abominable, ¿no? Y tan grande a la vez, pues prácticamente puede ser superior a nuestras fuerzas, ¿no? Y mira por dónde, ahora resulta que antes me apoyaban mis compañeros, ¿no? Claro, pero ahora ya no hay nadie. Ahora el depositario de esta historia de muerte soy yo. Entonces, en ese sentido, mi inseguridad es mayor, incluso mi inseguridad con los recuerdos, ¿no? A veces no me fío de mis recuerdos, ¿no? Siempre que brotaba un nuevo recuerdo lo comentaba con Lola, con Miguel, con Luis. Ahora ya no lo puedo comentar con nadie, ¿no? Porque nadie lo vivió conmigo, claro. Bueno, Alejandro, después del testimonio que nos has contado, de este relato un poco de este encuentro con la muerte tan profundo, en relación además con una cuestión profundamente ideológica en muchos sentidos, nos gustaría preguntarte, en relación con el primer número de la revista que vamos a estrenar y para la cual también estamos haciéndote esta entrevista, gustaría hablar acerca de este 2015, de este año electoral tan profundamente cambiante. Yo, que soy joven, mucho más joven que tú, solo puedo recordar, en mis años, puedo recordar a José María Aznar, de muy pequeño, puedo recordar los años de Zapatero, que mis padres, por ejemplo, los vivieron con mucha ilusión. Yo por aquel entonces tampoco tenía mucho contacto. Pero ahora sí puedo decir nítidamente de que estoy viviendo un año muy extraño. Estoy viviendo un año en el que han aparecido 2 fuerzas políticas distintas, como son Podemos y Ciudadanos, y nos gustaría un poco que nos dieras primero tu visión acerca de por qué piensas tú que han surgido estas nuevas fuerzas políticas, estos nuevos partidos que han venido a ser casi una respuesta generacional a lo que parecía un modelo agotado de bipartidismo. Bueno, a mí me parece que no tengo más remedio, porque es así la realidad, de hablar del 15M, ¿no? Evidentemente. Para mí el origen de las respuestas de los indignados frente al sistema capitalista, ¿no? Porque ya no es solo el sistema español, sino es el sistema europeo también, ¿no? Que está destrozando los servicios públicos y los derechos fundamentales de las personas, fue el 15M, ¿no? Que con una nueva forma de hacer política, de gestos, de expresiones, de debates, aunque a veces los debates en un derecho, en una política asamblearia es mucho más complicado, pues empezaron a abrir un camino muy diferente ya hace 3 años, me parece, ¿no? 3 o 4 años. Sí, más o menos. Entonces, a partir de ahí, era lógico que alternativas mediáticas, o muy mediáticas, se abriesen camino, porque realmente uno de los más acuciantes problemas de nuestra realidad política es el bipartidismo. Siempre lo he dicho en más de alguna entrevista, en más de un artículo y de un libro, que el bipartidismo es algo con lo que hay que acabar, porque no tiene ningún sentido que el derecho electoral esté basado en ofrecer más alternativas a los 2 partidos más votados, más alternativas en las instituciones, en los escaños, ¿no? Y es así. A partir de la tercera fuerza política ya están disminuidos, ¿no? Porque se acumulan la participación y los escaños en las 2 fuerzas políticas. Entonces yo creo que con eso había que acabar, y hay que acabar en cualquier caso, ¿no? Porque electoralmente es inconstitucional que el voto no sea igual de la gente, y el voto no es igual cuando está tan condicionado por el reparto de escaños, ¿no? Porque al final hay muchísimos votos que se desprecian, ¿no? Por ahí habría muchísimo más que hablar desde el punto de vista técnico y electoral, ¿no? En lo que he trabajado bastante, ¿no? Los 2 partidos nacieron entonces, curiosamente, con una visión paralela a lo que era PP-PSOE, que era, pues eso, Ciudadanos ocupa más el espacio político de la derecha, hay que entender que democrática, y Podemos el espacio de la izquierda, hay que entender igualmente que democrática, ¿no? Me parece una primera manifestación pública de que las cosas tienen que cambiar, y que tienen que cambiar mucho más de lo que está hasta ahora, ¿no? De hecho, cuando Podemos empezó a ganar
espacio político, ya el año pasado con las elecciones europeas, eso se extendió en el desarrollo de los procesos electorales municipales y autonómicos, con el protagonismo en las grandes ciudades sobre todo, pero también en ciudades como Córdoba, de alternativas paralelas a Podemos, como era. Parece que ahora la iniciativa o la imaginación va por crear alternativas de primera persona del plural: Podemos, Ganemos, Construyamos, Som en Cataluña, ¿no? Fue acompañado de alternativas municipales, como fue aquí en Córdoba la alternativa de Ganemos, ¿no? Que es una alternativa también paralela a lo de Podemos, una alternativa que consiguió 4 concejalías o 4 concejales, con lo cual tiene una voz en el ayuntamiento importante, ¿no? Se está abriendo camino hacia una manera nueva de entender la política, y se está abriendo camino además a una cosa que he tenido ocasión de participar en los últimos meses en Córdoba, como es la plataforma de unidad popular que pretende ser ahora En Común, que es una alternativa interesante, que está pasando por muchísimos problemas porque no está claro el discurso político que lleva. Es verdad que pretende crear una candidatura de unidad popular, y esto estoy hablando evidentemente desde la izquierda, pero a la vez no quiere ser partidista, a la vez que los propios partidos políticos, de Izquierda Unida, Podemos, o Entre Todos si se puede, que es un partido desgajado de Podemos, pretenden, quieras o no, tener un cierto protagonismo, con lo cual hay un debate amplio, un debate muy interesante. Yo no sé por dónde, que es muy interesante, ¿no? Creo que las cosas van por ahí, que las cosas se van a abrir cada vez más, que las cosas están cambiando. Todo esto se hace en una perspectiva de aceleración de los momentos, porque es evidente que, influenciado también por todo el tema catalán, por supuesto, porque todo eso genera una aceleración de las cosas muy grande, a pesar del silencio del gobierno total, ¿no? Que es tremendo. Yo creo que es una responsabilidad histórica que tendrá que pagar algún día, que el gobierno del PP no sean capaces de abrirse camino entre toda esta situación que tenemos, ¿no? Lo primero que tenía que haber hecho Rajoy cuando se encuentra con la deriva soberanista catalana es decir: voy a consultar a todos los españoles qué opinión tienen del movimiento soberanista de Cataluña, porque el soberano en España ni son los catalanes, ni son los vascos, ni son los madrileños, somos todos los ciudadanos y las ciudadanas de España, ¿no? Pero no, se asentó en su papel. Ahora llama equidistante a Pedro Sánchez porque dice que estuvo igual cerca de los soberanistas que del gobierno, que no, que las cosas van por otro lado, que las cosas van de diálogo, de sensibilidad, de apertura, de flexibilidad. Y por ahí, como no vayan las cosas por ahí, no van por ningún lado, ¿no? Yo espero que las cosas vayan a mejor y que consigamos alternativas desde la izquierda que abran las expectativas de la reforma constitucional, que ojalá, y eso ya depende de la relación de fuerzas que haya en el nuevo Parlamento en diciembre, vayan hacia un pacto constituyente, pero en serio. En el 78 no pudo ser, ojalá ahora sí pueda ser. ¿Qué podrías decirme sucintamente? Te voy a mencionar un partido político, y si pudieras decirnos, a lo mejor, aunque cueste mucho a veces decir una virtud de alguno y un defecto de un partido político. Es complicado. Sí. Vamos a empezar por lo más complicado, el Partido Popular. Bueno, yo creo que su principal virtud ha sido unir a toda la derecha. Lo tiene mucho más claro que el resto de lo que es la izquierda, ¿no? Ese es un mérito significativo. Su principal rédito, su principal problema político es que tienen una falta considerable de sensibilidad democrática. La democracia no es solamente decir la Constitución es así, la ley es así, sino que tiene que salirte del corazón. Si no te sale del corazón, no hay democracia que funcione. Entonces, para mí, en ese sentido, que pesca muchos otros aspectos de la realidad política, es fundamental. Y ese es su principal defecto. El Partido Socialista. Su virtud, que ha sido capaz durante más de 100 años de plantear un mensaje socialista, pretendidamente de izquierdas, aunque a veces su gobierno pues no ha funcionado en el mismo sentido, ¿no? Ahí te digo su virtud y su defecto. Otra cosa es que las nuevas hornadas de socialistas que están ahí, el PSOE es el único partido de España, con el PC también, pero el PC está mucho más implicado en otras historias, en otras batallas muy complicadas, ¿no? Como es Izquierda Unida por un lado y luego las plataformas de unidad popular, ¿no? El PSOE es el único partido que se ha mantenido así igual desde el principio hasta ahora.
precisamente ahora, Izquierda Unida? Izquierda Unida, su virtud es que tiene sus militantes, es gente muy preparada, que trabajan por una idea clara de unidad popular, ¿no? Yo creo que esa es su principal virtud, ¿no? Históricamente, además, aparte de su protagonismo tremendo en la transición, ¿no? El PC era el partido, ¿no? Siempre, yo estuve militando en el PC hasta el año 80, siempre tendremos que mirarnos en el PC para saber cómo eran las cosas en la transición y incluso en la posguerra, ¿no? De la famosa guerra incivil que sufrimos todos los españoles y las españolas. Su principal defecto es que todavía hay situaciones de otro tiempo vinculadas al más puro estalinismo que todavía aferra a los militantes comunistas a un tiempo y a un momento que no es el actual. Y yo creo que eso deberían hacer una reflexión porque les detiene, les frena el paso hacia adelante, ¿no? Hay que considerar que en la revolución tecnológica que estamos viviendo, que probablemente es otro tiempo distinto, otra etapa del Estado distinta, del Estado a nivel mundial me refiero, todo se acelera, ¿no? El tiempo se acelera, entonces eso es muy importante. Es justo una tesis que yo propuse para mi trabajo final de grado. Sí, justo eso, la aceleración del tiempo histórico. Oye, pues pásamela. tu tesis. Vamos a entrar un poco ahora en los partidos nuevos, los más novedosos. Vamos a hablar del gran damnificado de toda esta nueva ola de partidos, que es Unión, Progreso y Democracia. Una virtud y un defecto del partido, del antiguo partido de Rosa Díez. Reconozco que me cuesta trabajo decirlo porque le he conocido muy poco a UPyD. Surge de una escisión, de una ruptura con el PSOE, perdón, por parte de Rosa Díez, ¿no? A quien conocí personalmente, porque yo estuve en alguna candidatura unitaria con la izquierda en el año 2000 para el Senado. Me parece que, su virtud es buscar aquella alternativa política más necesaria en el momento presente, ¿no? Y tiene gente muy interesante que trabajan con ellos y entonces en ese sentido tienen una cierta, o han tenido una orientación más o menos adecuada. Su peor ha sido el personalismo, ¿no? Los personalismos de que han disfrutado dentro del partido, en general, no solo de Rosa Díez, que les ha roto el partido, ¿no? Y luego probablemente su planteamiento político era un partido que estaba ahí a caballo entre la derecha y la izquierda, no sabías bien dónde quedarte con ellos, ¿no? Si estaban, y entonces todo eso más el personalismo es lo que les ha ido restando apoyos, ¿no? Vamos ahora con uno de los partidos nuevos, pero que realmente no es tan nuevo en Cataluña, Ciudadanos. Tampoco les conozco mucho, ¿no? A mí me da la espina de que tienen una visión de la realidad interesante, que es una derecha civilizada. También está en el PP, pero como el PP, antes dijimos, tuvo el valor de unir a toda la derecha, una derecha liberal, en serio y plenamente democrática, es difícil verla en el PP. A lo mejor en Ciudadanos sí está, ¿no? En ese sentido, a pesar de su origen catalán, que es absolutamente respetable, por supuesto, a lo mejor por ahí pueden andar bien. No sé si su mayor virtud, porque no lo conozco suficiente, es el peso, como del siguiente partido, me parece, vamos a hablar de su líder político, ¿no? El Albert Rivera, pues claro, es un hombre, pues eso, ¿no? Muy visual, ¿no? Muy mediático, y entonces a lo mejor es un hombre que arrastra mucho. Esto un poco la política pop que se lleva en los últimos tiempos. Exactamente. Y entonces, por ahí, ¿no? Yo creo, porque otras cosas, hombre, están empezando, ¿no? Están empezando todavía, ¿no? Su primera alternativa con las elecciones generales es ahora, no había habido hasta ahora, ¿no? Entonces vamos a ver cómo van. Y ahora vamos con la última de las alternativas, que quizá como ex militante del Partido Comunista o como simpatizante de Izquierda Unida hasta cierto punto tengas algo que decir interesante acerca de ellos, que es Podemos. Sí, tengo militantes de Podemos que son amigos míos, incluso algún pariente que es diputado provincial, diputado regional en la Asamblea de Madrid, o sea que fíjate si no tengo cerca a Podemos, ¿no? Incluso los padres de Pablo Iglesias han sido militantes de Izquierda Unida. Ella todavía forma parte, o no sé si lo ha dejado ya, de los gabinetes de asesoramiento en comisiones obreras. Y yo me encontré con sus padres una vez en Madrid después de un acto de Atocha, y de repente
les conozco, de estar hablando con ellos, se fue de repente porque en televisión salía alguien, que era el Pablo Iglesias, y cuando vuelve, yo la digo, oye, ¿qué pasa? ¿Quién era? Y era mi hijo. Y digo, hombre, si tengo ocasión de hablar con la madre, cuéntame cómo es tu hijo. Y claro, tuvo una referencia muy de madre, ¿no? Pues mira, hizo la carrera de políticas, se puso a trabajar en los medios que tiene y ahí está. En la universidad y ahí está, ¿no? Es decir, que me parece oportuna la salida al ruedo de Podemos, era probablemente imprescindible, pero me preocupan dos cosas: el personalismo de Podemos y el cambio que han tenido en toda su evolución en propuestas políticas que han ido, ¿no? Parece que estaban empezando desde cero, ¿no? Y parece que se han arrepentido muchas veces, ¿no? De cosas que había y luego no había, y luego en algunas cosas incluso sus carencias democráticas, por los problemas que ha habido con las listas de primarias y todas estas historias. Parece que le han dado una imagen externa, sin conocerla muy bien, pues de poco democracia, ¿no? Pero en fin, yo creo que es una alternativa que, hombre, confiemos en que trabaje por todas los oprimidos de este país, que son mucho más que la izquierda, ¿no? Que trabaje por todos los ciudadanos de este país. No sé si conseguirá un buen apoyo en las elecciones, vamos a ir viendo de aquí a diciembre, pero en fin, por ahí va. Todos estos elementos negativos que he planteado probablemente influya a que su alternativa esté disminuyendo, al menos en la opinión pública, aunque nunca es de fiar. Las encuestas son muy difíciles de fiar, como sabes. Bueno, Alejandro, estamos llegando al final de esta interesante entrevista, en la que nos hemos podido ver un poco quién eres, cómo vamos viendo lo que piensas. Y por último, nos gustaría preguntarte ya algo un poco más para rebajar un poco el tono alto en el que nos hemos metido en esta entrevista, y nos gustaría preguntarte un poco por tus gustos. Quiero simplemente que me digas una película y un libro que te hayan gustado mucho, que te hayan parecido esenciales para ti, para tu desarrollo como persona, de una forma muy sucinta. Soy muy cinéfilo, con lo cual hay muchísimas películas que me encantan y que vuelvo a ver una y otra vez. Debo reconocer que de las dos películas que más me gustan pues son Ben-Hur, fíjate, de Charlton Heston, nada menos, el amigo del rifle, y Doctor Zhivago, por ejemplo, ¿no? De películas actuales hay muchas más también, ¿no? Me gustan todas las películas del oeste. Pero una en concreto. Una en concreto, El concierto. El concierto, ¿de quién? Una película rusa, pues no me acuerdo de quién es. No sé ni cómo se llama el director, pero es una película fantástica. Es una crítica contra el estalinismo feroz, de una gente que formaba ¿cómo se dice? Una orquesta rusa encima, genial, pero todos mayores y viejos, que consiguen poner otra vez, cosa que fue cortada en tiempos de Brezhnev, el concierto para violín y orquesta de Tchaikovsky, ¿no? Y es una preciosidad de película, divertidísima y muy buena película. ¿Y un libro, Alejandro? Yo leo mucho, así que yo me quedo más con un autor que con un libro, ¿no? Por ejemplo, para mí, a nivel literario, entre los españoles, me quedo con mi colega de La Rioja, Ana María Matute, ¿no? Que me parece que tiene es muy cercana, ¿no? Muy del campo a la vez también, muy campesina. Y fuera de España, Milan Kundera, ¿no? El escritor checoslovaco, que he leído todas sus obras porque me pareció, desde hace ya 30 y tantos años, pues un descubrimiento maravilloso, ¿no? Pero hay muchos más que citaría también. Leopoldo Padura, por ejemplo, o Leonardo Padura, ¿no? El cubano, en fin. Claro, yo leo mucho, entonces, bueno, pues ahí hay. Por último, Alejandro, como última pregunta, y ya terminamos, ¿quién nos recomendarías para la próxima entrevista de Taxi que no sea inglés, porque tenemos también un proyecto así en Inglaterra? ¿Nos recomendarías a alguien que ¿En Inglaterra o? No, aquí en España, Yo creo que hay un tema inacabable, por desgracia, para ellas, que es el tema del feminismo, el tema de la paridad. Yo os recomendaría que buscaseis, que incluso que hicieseis un número dedicado al feminismo, ¿no? O a la mujer, si queréis, ¿no?
Y en ese sentido yo te puedo recomendar aquí desde mi compañera Amelia Sanchís, que algunos lo sabéis, que es una mujer comprometida en las alternativas feministas, gente de los partidos políticos también dedicadas a eso. En este momento no os puedo citar un nombre de una feminista pura, ¿no? que no esté en otras cosas, porque no están en otras cosas, ¿no? Pero esa alternativa me parecería muy importante. No va siendo hora de que los hombres nos demos cuenta de que para conseguir realmente la igualdad necesitamos renunciar a nuestro poder en muchísimas facetas que a veces ni nosotros conocemos, ¿no? Renunciar, así de claro, porque si no funcionamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una alternativa que puede ser interesante. Pues muchísimas gracias, Alejandro. A vuestra encantado. Igualmente.